Sputnik News, noticias del Sputnik. Mira lo que colocan acá. El laboratorio chino, que esto era inevitable parece. Sinovac analiza poner una planta de producción de vacunas en Chile. Yo creo que para algunos hay motivos para celebrar, victoriar y sentar en un pie. Para otros simplemente aumentar datos sobre esta compra sistemática, como dice un político, respecto de parte del país imperial oriental con respecto a nuestro país. ¿Cómo estás, Nico? ¿Cómo están, muchachos? Gusto de saludarlos. Claro, Hola, es una Nico. noticia que podría ser un poquito alentadora para nuestro país y yo quiero que hagamos un poquito de memoria, porque yo no sé si se acuerdan ustedes a mediados de agosto del año pasado, cuando el laboratorio de Oxford de la vacuna AstraZeneca se debatía entre dos países, entre Chile y Argentina, para elegir dónde finalmente iba a ser el laboratorio donde estuviera esta sede latinoamericana, sudamericana de la vacuna. Bueno, en ese momento Oxford a mediados de agosto del año pasado decantó por Argentina. Ahora, claro, la vacuna de Sinovac, específicamente esta vacuna china que ha tenido una inoculación muy importante en Chile, estaría también haciendo una suerte de convenio. Se había hablado con la Universidad Católica para que se puedan producir vacunas, no solamente sea la importación de vacunas, que lo hemos visto en algunos puntos de prensa un poco rimbombantes cuando van las autoridades al aeropuerto a buscar estas vacunas. Bueno, se está hablando, y tú lo decías, Alfa, ahí en este titular, con respecto a que la vacuna Sinovac no solo llegue en cargamentos por esta inoculación bien importante que han recibido los chilenos, sino que también este laboratorio Sinovac se analice poner una planta de producción de vacunas en el país, lo que de todas maneras aceleraría un proceso que ha sido bastante rápido, pero sabemos las diferencias que han habido con los criterios, por ejemplo, en Chile específicamente la inoculación de la vacuna Sinovac, los distintos criterios que han tenido, por ejemplo, también Estados Unidos o la misma Unión Europea, donde estoy acá, donde todavía no está aprobada la vacuna Sinovac. Así que, de todas maneras, una noticia en desarrollo, pero abre un poquito el panorama, el paradigma, el paraguas de vacunas que podrían tener la producción específicamente en Chile. Así se abre el mundo, perdón decir, con qué país está, con qué vacuna está y con quién la produce. Lo invito a mirar bajo el agua nomás. O sea, no, yo no celebraría tanto. O sea, por un lado. ¿Sabes qué? Pensaba lo mismo. Me pasa que esta noticia creo que tiene dos corrientes. No sé si Nicolás va a compartir conmigo. Me pasa un poco lo mismo que a Juan Andrés. Por un lado, me parece que es casarse políticamente con China. O sea, es tomar un partido, tomar un lado, porque si tú te pones a pensar en lo que nos ha contado Nicolás en capítulos anteriores, igual hay una malversión frente a los chinos en Europa. Y ha sido difícil pasar la vacuna de Sinovac. Entonces me parece que hay un tema político, porque inmediatamente hay que decir, mira, ok, ellos están con ellos, perfecto. Es como tomar una vereda, me parece, por un lado. Pero por otro, me parece que es importante. Oye, convengamos cualquier cosa, cualquier industria importante y grande, hoy día el de la vacuna en el 2021 tiene sedes en distintos lugares del mundo. Ensamblaban autos en Brasil hasta hace unos años atrás, y lo vendían en toda Latinoamérica. O sea, está bien, es parte como del negocio. Sin embargo, a mí me parece que hay un tema acá que es importante, que tiene que ver con el desarrollo. Porque nuestro país tiene tremendos científicos, brutales, que se hacen espectaculares estudios. Sin embargo, no hay industria. Y eso es un problema. Porque está muy bien que tú seas capaz de desarrollar todo el estudio, pero que no seas capaz de desarrollar lo que está en ese estudio, me parece que es muy malo. Y creo que es la oportunidad de que empecemos a volver a levantar la industria. Y no solamente desde el punto de vista médico, sino que también otras industrias que están detenidas. Este país se acostumbró a traer todo desde China como si esa fuera la gran solución. A pesar de que, cacha la ironía que hay, están viniendo desde China ahora a poner una planta en nuestro país. Entonces, me parece que, por un lado, tiene un punto positivo que tiene que ver tiene que haber una transmisión entre nuestros científicos y los científicos chinos, y también entender cómo funciona esta industria, de la cual no somos parte. Pero por otro lado, también me parece que hay un tema político, y no sé, Nicolás, si esa es la misma sensación que se mantiene en Europa respecto a China y respecto también a su vacuna. Hay que tener alguna consideración geopolítica. Nosotros hemos hablado de estas dos superpotencias de China y Estados Unidos, y hay que recordar las relaciones bilaterales que ha tenido Chile con China, específicamente en los últimos años, las visitas del presidente Piñera, esa que no sé si se acuerdan, que fue bien criticado por asistir con sus hijos cuando no tenían cargos en el gobierno. Esa visita en específica a China por parte de nuestro país, no sé si ustedes se acuerdan, provocó un gran enojo del
en entonces secretario de Estado Mike Pompeo de Estados Unidos, que en una visita a Chile vino un poquito a pararle los carros a las autoridades chilenas que le estaban haciendo demasiados guiños a China y decir, oye, Estados Unidos, entre comillas, ha sido el aliado, entre comillas, de todas maneras, natural de Chile, y están viendo un poquito con malos ojos. Se hace eco también la Unión Europea. Hay que considerar que la EMA, la Agencia Europea del Medicamento, todavía no aprueba esta vacuna. Está en estudios, pero todavía no está aprobada. Pero hay que tener ojo en esta guerra comercial que hace unos años estaba bien desatada entre China y Estados Unidos. Y sí, sin con duda. la tecnología. Exactamente. Lama ha tocado un punto súper interesante que tiene que ver con que en nuestro país ya no hay industria para producir vacunas. Los quiero invitar a revisar un tuit que pone Daniel Matamala haciendo referencia a este tema. Pasemos a revisarlo y continuamos con la conversación. Mira, esto dice así: Chile producía vacunas desde el siglo XIX hasta que algún genio con Excel decidió que había que cerrar todo y solo importar. Qué bueno que volvamos a lo obvio. Un país no es una pulpería, no es solo comprar y vender. Para desarrollarse, Chile debe saber invertir en ciencia y conocimiento. Y acá quiero que hagamos un poquito de historia, porque justamente lo que hace Daniel Matamala es reflexionar sobre la importancia y también la necesidad de una producción local de vacunas, sobre todo en un contexto de pandemia en donde urge tener una solución sanitaria, ¿cierto? Recordemos que Chile, como bien decía Daniel Matamala, entre los años 1887 y el 2005, o sea, por más de 100 años, se produjeron 10 tipos de sueros y 29 vacunas, 2 de ellas creadas en Chile por el Instituto Bacteriológico, que nace en el año 29. Sabemos que después el ISP se crea en el año 79, 50 años después, pero el Instituto Bacteriológico tiene una súper buena historia desarrollando y produciendo vacunas. Por ejemplo, la vacuna antigripal, que duró por más de 20 años, la antivariólica, que en el año 78 erradicó la viruela, la antitífica, la de la difteria, y también, por ejemplo, la vacuna de la tuberculosis, que se empezó a desarrollar en el año 53. De hecho, Chile mandó a profesionales al extranjero para capacitarse para poder desarrollar esta vacuna. Entonces acá uno de inmediato se pregunta, ¿por qué termina este auge y este futuro tan promisorio que tenía Chile fabricando vacunas? Y esto también tiene que ver con un contexto sociopolítico, porque desde el año 70 que no se introdujeron nuevas vacunas en el Instituto Bacteriológico por todas las tensiones políticas que se estaban desarrollando en esa época, y después entran estas dos corrientes de pensamiento que son las que tenemos hasta el día de hoy. Por una parte teníamos el bando de los que defendían el rol social de la salud pública, y por otro lado teníamos a los que defendían y los que siguen defendiendo esta visión económica neoliberal que tiene que ver con priorizar la privatización de todo, también de los medicamentos y las vacunas. Entonces también coincide con que la Constitución del año 80, que queda escrita en dictadura, deja al Estado en este rol subsidiario que provocó finalmente un desplome en la fabricación de todos los medicamentos a nivel estatal. Y aunque se siguieron produciendo vacunas hasta efectivamente el año 2005, ¿qué pasó? No hubo más inversión en innovación y desarrollo ni en tecnología. Por tanto, eso terminó provocando la muerte finalmente de toda la producción chilena de las vacunas, y que hasta el día de hoy, imagínense, si Chile se hubiese mantenido con esa dinámica, quizás hoy día hubiésemos tenido una solución local a esta pandemia, Alan. Recordemos toda la historia que nos está contando Monty. Estás viendo en Así Somos, justamente estamos haciendo lo que es toda la actualidad internacional, también involucrándonos con actualidad nacional. Estamos ahí en vivo con Nico Muñoz, que nos trae todas las noticias del extranjero en esta ya madrugada de día viernes. Solo para sumar un poco a la historia que nos contaba Monty, recordemos que el año pasado, más o menos junio, julio, teníamos el último semestre, teníamos al ministro de Ciencias justamente de nuestro país diciendo que la única forma y la mejor de asegurarse vacunas para nuestro país era que Chile participara en ensayos de fase 3, ¿se acuerdan? Porque él decía, y lo dijo en un punto de prensa, que efectivamente que Chile no podía fabricar vacunas porque era demasiado caro para nuestra realidad, y que al contrario sí teníamos científicos que servían mucho y que tenían alta experiencia en lo que es ensayo. En menos de un año esa realidad está cambiando, y está cambiando básicamente cuando uno ve, y ahí hago
una conexión con Salfa y con lo que decía Lama, cuando uno está viendo que el mundo hoy día está buscando aliados, distintos países están buscando aliados, el mundo está tremendamente polarizado. Y probablemente el tener un centro que cree vacunas en nuestro país a sistema de salud me parece que es perfecto. Yo ahí le doy el check. Pero a futuro claramente tiene que ver con una estrategia, tiene que ver con estos aliados. No quiero meterme en profundidad, pero lo que en algún momento fue como la Guerra Fría, obviamente hoy día puede empezar a ser en otras normas. No estoy diciendo con esto que no tenemos que abrir las puertas de nuestro país a que se creen vacunas, es necesario. Necesitamos la salud, necesitamos controlar esta pandemia una vez por todas. Pero leer claro, la letra chica, Mike. los aliados que se pueden generar para el día de mañana y un día de mañana que probablemente no es tan lejano, también puede ser peligroso.